Hola, 24 de febrero de 2022, justamente hoy, hace un año, inició la guerra entre Rusia y Ucrania. La guerra tal vez más importante después del fin de la Guerra Fría y sin duda alguna el escalón inicial del inicio de un nuevo orden internacional. Para el análisis de este primer año de la guerra, vamos a concentrarnos en tres aspectos centrales. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de la dimensión estratégica del conflicto. En segundo lugar, un análisis de la dimensión operacional y en tercer lugar, las proyecciones que pueden ocurrir justamente en los próximos meses, incluso tal vez en las próximas semanas, una vez el invierno ucraniano permita finalizar esta semipausa operacional de estas semanas que estamos viviendo. Vamos a entrar entonces en el primero de los elementos y es la dimensión estratégica. ¿Qué podemos decir al respecto? Que los objetivos estratégicos rusos trazados hace un año no se han logrado prácticamente ninguno. Hace un año, justamente, varios analistas coincidíamos que estos eran los objetivos que perseguía Rusia a nivel estratégico. En grandes rasgos, volver a posicionar a Rusia como un gran actor de primer orden, siguiendo el camino perdido por la Unión Soviética, eh, y posicionar tal vez a Moscú como un actor global nuevamente de primer orden, de primera categoría, por un lado. Por otro lado, tratar de evaluar el nivel de decadencia aparente de Estados Unidos y decadencia aparente basada obviamente en esa permisividad estadounidense frente a los avances rusos y chinos en ciertas regiones, pero también por el impacto institucional, sobre todo, que trajo la administración Trump, tanto al interior de Estados Unidos como en su política exterior, sobre todo en su relación con Europa y con el diálogo transatlántico. Buscaba también medir justamente eso, la capacidad de reacción de la OTAN. Uh, Hoy incluso podemos decir que la OTAN está más consolidada que antes. Eh, no solamente por el liderazgo estadounidense que ha sabido responder frente a la necesidad de mantener un apoyo a Ucrania, pero también no involucrarse de manera directa en las operaciones. Pero además de eso, por una posible ampliación a Suecia y Finlandia, de tal manera que Rusia prácticamente con esta ampliación quedaría mucho más limitada que antes, no solamente en el teatro operacional del Mar Báltico, donde San Petersburgo quedaría prácticamente con litoral OTAN arriba, con Suecia y Finlandia, y litoral OTAN abajo, con los países del Báltico, sino también ese complejo militar ruso en Severomorsk, donde está la base, la gran base de submarinos nucleares, mmm, que se llama Poliarny, que es de donde salen los submarinos en dirección al Atlántico. Todo esto quedaría mucho más amenazado por la OTAN. Incluso eh, esa ruta que permite conectar a Europa con Asia y que es de gran interés chino, que es por el litoral ruso, y que ha llevado a que Rusia y China trabajen de la mano más que nunca. Esa ruta tan importante por ese litoral ruso tendría ahora más que nunca actores OTAN. Entonces, este objetivo que era medir la capacidad de reacción de la OTAN, aquí sí que han fracasado los rusos. En términos generales, si miramos estos objetivos estratégicos trazados por Rusia al inicio de la operación, Rusia no ha logrado prácticamente ninguno. Mm, Tal vez ha habido matices, ¿sí? Por ejemplo, con el mismo tema de la OTAN, los países han respondido de manera gradual, o sea, a su manera. Muy diferente es la reacción alemana de la reacción francesa o británica. Pero en grandes rasgos, todos han mantenido una línea de cohesión. Entonces, a nivel de objetivos estratégicos, Rusia ha fracasado. La intención estratégica rusa al inicio de la operación, ¿qué se proponía Rusia, como lo ha dicho Putin en muchas ocasiones, quieren construir un sistema multipolar, ¿sí? Allí hay dos ejemplos de dos declaraciones de Putin en dos momentos diferentes. Hoy, sin embargo, podemos decir que esto no se ha materializado, que no estamos en un mundo multipolar. Rusia y China lo intentan, pero básicamente el mundo sigue siendo liderado por Estados Unidos.
Entonces esta intención estratégica un año después de la guerra no se ha logrado, ni tampoco se ha logrado esta, ¿no? Que Rusia recupere ese protagonismo global y sobre todo consolide una estrategia geopolítica que los rusos llaman la estrategia de los 5 anillos o los 5 círculos, y es tratar de generar zonas escalonadas con el punto central o radial en Moscú, zonas escalonadas de influencia que vayan desde primero el mismo territorio ruso, después lo que antes era la Unión Soviética, después regiones que no eran de la Unión Soviética pero estaban cercanas, como por ejemplo el Medio Oriente, después Europa, después África, después América Latina. Esto Rusia lo ha logrado, bueno, en términos generales de manera parcial. O sea, se ha podido en los últimos años consolidar en Asia Central, en el Medio Oriente, en algunas regiones del África, claramente, y en algunas regiones de América Latina. Pero de ahí a decir que estamos frente a un sistema internacional multipolar, pues no. Entonces, esta intención estratégica, esta segunda intención estratégica, podemos decir que de pronto los rusos han avanzado un poquito, pero no se ha materializado, no se ha finalizado totalmente. En cuanto al estado final deseado para Rusia, ¿qué hubiera deseado Rusia un año después de la guerra? Que no lo ha logrado. Eh, en los cálculos de Putin, hoy Rusia debiera ser el poder determinante en las exrepúblicas soviéticas, particularmente las exrepúblicas europeas, y no se ha logrado. Hoy en las cuentas de Putin, Rusia debiera controlar o debiera determinar decididamente las decisiones en Bielorrusia, eso sí lo tiene, pero también las decisiones en Ucrania, eso no lo tiene, ni lo va a tener en el periodo próximo. Entonces, después de un año, este primer elemento, ese estado final deseado, no lo logra. Después de un año, Rusia hubiera querido ver una cooperación más fuerte con China. Sí hay cooperación, pero no al nivel que Rusia hubiera querido un año después. Y un año después, Rusia hubiera querido ver a un Estados Unidos debilitado en regiones estratégicas y en organismos internacionales, especialmente en la OTAN. Tampoco lo ha logrado. Por lo tanto, hoy, un año después, el estado final deseado sigue siendo diferente al que quería Putin. Seguramente el estado de las cosas hoy no era el que estaba pensando Putin cuando inició justamente esta guerra. En cuanto al impacto económico que ha tenido la guerra en este año, me quiero apoyar justamente, estos son cifras de Infobae, que es un portal de defensa bien interesante. El impacto económico: se ha sancionado desde Occidente a casi 9.000 personas cercanas al círculo de poder de Putin, que posiblemente podían haber influido políticamente para que Putin parara la operación. 1.600 entidades, casi 2.000 activos de personas, activos de privados. Pero en el fondo, si bien antes con objetivos estratégicos podríamos decir que Rusia fracasó, ahorita con el análisis de las sanciones podemos decir que quien ha fracasado parcialmente es Occidente. ¿Por qué razón? Porque las sanciones económicas no han logrado doblegar a Rusia. Sí está afectada la economía rusa, eso es claro, pero no lo han logrado doblegar como Occidente hubiera esperado. Y no lo han logrado doblegar porque el petróleo ruso, sobre todo, que si bien no se lo está vendiendo a Europa, Europa ya no le compra como le compraba antes, y el gas tampoco, Rusia ha logrado encontrar nuevos mercados con rapidez, con China, con Turquía, evidentemente, con algunos países de África, con algunos países de América, de tal manera que los ingresos rusos siguen en grandes rasgos siendo los mismos antes de la guerra o ahorita. Entonces no hay un impacto serio, un impacto real. Y por otro lado, los países, cuando ponen sanciones en términos generales, son muy cuidadosos porque la sanción a largo plazo tiende a devolverse a quien a quien la está imponiendo, bien sea porque se afectan flujos económicos, se afectan flujos comerciales, se afecta las tasas de cambio. Entonces, los estados son muy cuidadosos a la hora de ver qué sanción ponen. Por todas estas razones, y seguramente muchas más, eh, el tema económico y el tema de las sanciones económicas no ha dado los resultados que se hubiera querido un año después de la guerra. Ahora, en cuanto a la dimensión operacional, tampoco, al igual que los objetivos estratégicos,
tampoco se han logrado en grandes rasgos los objetivos operacionales un año después de la guerra. Mm, a medias, el primero, que sería adherir las provincias prorrusas del Donbass. Y digo a medias porque de cierta manera antes de la guerra ya tenían presencia rusa. Entonces, no fue por la guerra, viene de antes. El resto de los objetivos estratégicos, de los objetivos operacionales, después de un año sigue siendo el saldo en rojo para Rusia. No se han logrado ninguno de ellos. En, y por qué? Esta es la apuesta mía. Si miramos cómo se puede interpretar lo que los rusos llaman guerra no lineal o lo que nosotros llamamos en Occidente guerra híbrida, para que la acción militar convencional dé resultado, o sea, lo que está arriba de la línea de flotación, tiene que haberse dado todos los pasos que están debajo de la línea de flotación. Esos elementos que están debajo de la línea de flotación buscan degradar al máximo nivel posible las capacidades del adversario, de tal manera que cuando yo quiera emplear el poder convencional, ya el adversario esté lo suficientemente afectado por eso que yo le apliqué, que está debajo de la línea de flotación, de tal manera que yo prácticamente voy a ir a la fija. O sea, he logrado un nivel de maduración suficiente en cuanto a la degradación de las capacidades del adversario. Si lo vamos a pasar a Rusia, Putin en efecto y Rusia en efecto aplicó todas esas operaciones, todas esas acciones que visualmente están debajo de la línea de flotación del iceberg. Aplicó guerra ciber, aplicó operaciones de información contra Ucrania, aplicó guerra especial contra Ucrania, aplicó milicias contra Ucrania, operaciones de inestabilidad, terrorismo, neutralización. Todo esto lo venía haciendo Putin desde antes del 2014 contra Ucrania. De tal manera que cuando hace un año lanza la operación militar especial, como lo llaman ellos, o la invasión, como lo llama el resto del mundo, el Kremlin pensó que todas estas acciones que venían haciendo la Ucrania desde antes del 2014, por allá desde el 2012, esas acciones que están debajo de la línea de flotación habían llegado a un nivel de madurez lo suficiente y las capacidades ucranianas estaban degradadas lo suficiente como para hacer el componente ahora de guerra convencional. Ahí se equivocaron enormemente. Rusia no había logrado afectar a Ucrania a un punto suficiente, no había logrado un nivel de madurez, esa degradación de las capacidades ucranianas, y por esto cuando emplean el medio convencional se chocan con las capacidades que le mostró Ucrania en el campo de combate. Entonces este diagrama de la guerra no lineal o lo que en Occidente llamamos guerra híbrida, los rusos no lo supieron aplicar en Ucrania y cuando fueron a la guerra convencional fueron convencidos que iban a triunfar rápidamente y resulta que no fue así. ¿Cuál era el plan inicial ruso? Y aquí quiero empezar a utilizar el puntero láser. El plan inicial ruso era el siguiente. Dos grandes esfuerzos, uno para capturar Kiev. Recuerden ustedes que Ucrania tiene este río, que es el río Dnieper, ¿sí? Que la atraviesa lado a lado y que en su región central y al sur hace esta curva. Esta curva encuentra una ciudad más o menos acá en este punto, que era el punto de convergencia de esta segunda parte de los ejes rusos, que es una ciudad que se llama Dnipro. En principio, en Occidente creíamos que el plan inicial ruso era, como les decía, por un lado tomar Kiev, pero por otro lado hacer converger las fuerzas, las tropas rusas en Dnipro. ¿Por qué razón? Porque de esta manera Rusia se hubiera adueñado de toda la porción oriental de Ucrania. Ahora, habiendo ganado esto, ¿qué seguía para los ucranianos? Establecer líneas de defensa en esa porción occidental del río Dnieper. Pero a la hora de hacer esto, y el río tener esta saliente que estoy mostrando con el puntero láser, posiblemente los rusos hubieran podido tener pequeñas ganancias territoriales adicionales, como por ejemplo aprovechar que aquí se forma una saliente y a través de un movimiento envolvente tratar de capturar el territorio ucraniano de esta saliente, empujando a las fuerzas ucranianas todavía mucho más al occidente y obligándolas a crear anillos defensivos en un territorio todavía mucho más pequeño. Incluso, llevando las cosas al extremo,
en esta situación, en este punto, ya las fuerzas rusas de Transnistria seguramente hubieran entrado en escena, también atacando a las fuerzas ucranianas desde el sur. Hubiera sido un caos para el ejército ucraniano. Nada de esto pasó. Y nada de esto pasó ¿por qué? Si uno estudia este año de la guerra, uno puede identificar hasta ahora 4 fases con claridad. La primera, un ataque ruso y su ralentización. La segunda fase, una reagrupación rusa. Después de la ralentización, una tercera, que es la ofensiva ucraniana de hace unas semanas o unos meses ya. Y la cuarta, un intento de ruptura, que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Si miramos esas 4 fases, que es el resumen de todo este año, lo vamos a hacer de la siguiente manera. La primera fase, cuando esto empezó hace un año, los rusos que tenían 4 ejes de avance, uno, el más importante, en dirección a Kiev, el segundo en dirección a Kharkov y que tenía como área de responsabilidad prácticamente toda la frontera nororiental ucraniana, el tercero, que es la región del Donbass, y el cuarto, que desde Crimea como línea de partida tenía por misión empujarlo más al norte posible para tratar de llegar a Dnipro. ¿Cuál fue el problema de estos 4 ejes de avance? Que el más importante, que era el de Kiev, resultó que no avanzó y necesitó tener apoyo, tuvo que tener apoyo, pedir apoyo de este segundo eje de avance, de tal manera que este eje de avance tuvo que cambiar sobre la marcha sus misiones, no apuntar solamente a Kharkov, sino por un lado segmentar parte de su tropa y su esfuerzo y enviarlo en dirección a Kiev en apoyo a las tropas que estaban aquí empantanadas, a las tropas rusas. Y la tercera misión que recibe este eje de avance fue también separar tropa de la que estaba apuntando a Kharkov, que era la segunda ciudad ucraniana más importante, y enviarlas para que entraran en contacto con las tropas del Donbass que no lograron avanzar ni un metro. Entonces, realmente la fuerza de este eje de avance nororiental ucraniano se diluyó y su primera misión terminó volviéndose 3. Ahora, el eje de avance del sur, que eran las tropas más experimentadas, las que venían incluso desde Siria, tuvieron más o menos la misma suerte. La misión inicial era ir lo más al norte posible, seguramente hasta Dnipro, pero en vista que el Donbass no avanzaba y que era fundamental tomar el puerto de Mariupol, este eje de avance sur recibe la orden de fracturar su esfuerzo y enviar tropas en dirección a Mariupol y que entrara en contacto con las tropas rusas que estaban en el Donbass, que no habían avanzado, como les digo, ni un metro. Entonces, esto también fractura la fuerza de este eje de avance sur. ¿Eso qué hizo? No solamente que el ataque ruso se ralentizara, sino que se llegara a una especie de punto culminante ruso muy precario, ¿sí? En un tiempo muy prematuro, en un tiempo muy corto. Esto es lo que más avanzó Rusia en el terreno. Sí estuvo muy cerca de llegar a Kiev, en efecto, ¿sí? Estuvo a 20 kilómetros, tanto desde el oriente como desde el occidente. No logra tomar Kiev en buena medida porque los rusos no tomaron este aeropuerto, que era el aeropuerto de Hostomel. Si lo hubieran hecho, hubieran tenido los rusos una posición de ventaja enorme porque la logística ya no la hubieran tenido que, todos esos suministros no hubieran tenido que traerlos por tierra desde la frontera bielorrusa, sino que ahora desde Hostomel hubieran podido traer todos los suministros vía aérea y ponerlos prácticamente en las goteras de Kiev. No toman el aeropuerto, esto fue fundamental, no toman el aeropuerto y esto dificultó seriamente la acción rusa para tomar la capital ucraniana. Estuvieron muy cerca, ahí el mapa lo podemos ver prácticamente en las goteras, a 20 kilómetros del centro de Kiev. Si hacemos un balance de esta primera fase, ¿por qué a los rusos les fue mal? Yo de esto tengo varios videos en mi canal, pero en grandes rasgos, un resumen muy grande, porque los rusos se equivocaron en cuanto a la definición del centro de gravedad, pensaron que era Kiev, no lo era, tuvieron problemas serios de timing. Si hubieran empezado los rusos la invasión 3 semanas antes, todavía en invierno, el terreno hubiera sido mucho más apto para el tipo de vehículos que los rusos emplearon. Pero lo más importante tal vez fueron problemas logísticos. Yo tengo un video sobre eso, específicamente hablando sobre la logística en la guerra en Ucrania, y ahí voy en detalle cuáles fueron esos problemas logísticos, pero fueron varios y para mí fue tal vez la principal explicación a esta condición adversa rusa en esta primera fase de la guerra. En cuanto a fuegos y movimiento y maniobra, los rusos son muy a la antigua,
son muy a la antigua. Ellos matan la noción de guerra móvil y muy al estilo de la Segunda Guerra Mundial es a través del empleo de blindados, de infantería, perdón, de artillería de campaña, eh, de acciones de cerco que hacen o que ellos pelean más bien. Entonces, eso de cierta manera se permite reevaluarse desde hace décadas. Los rusos, sin embargo, lo siguen aplicando. Y también hay que decir que los ucranianos fueron muy hábiles a la hora de canalizar los avances rusos en esta primera fase a terrenos preparados previamente por ellos, donde obviamente pudieron emplear armamento como los Javelin. La segunda fase implica una reagrupación y concentración operacional rusa. Los rusos, ante la imposibilidad de tomar Kiev en algún momento de este año, se repliegan, retiran todas sus tropas del norte de Ucrania, del nororiente ucraniano, y tratan de hacer un esfuerzo mucho más modesto, tratar de ir por objetivos operacionales mucho más modestos, eh, y sobre todo aprovechar mejor esa ventaja que ellos tenían de la masa. No tienen resultados muy rápidos, sí hay avances. Obviamente los rusos logran cerrar brechas que tenían al oriente, como lo estamos viendo en el mapa, pero los avances fueron muy lentos, muy lentos. Incluso en algún momento llegamos a pensar que era que los rusos estaban apuntándole a una guerra de desgaste. Fue así la lentitud. Aún así los rusos sobre todo lograron algunas ganancias territoriales, pero esas ganancias territoriales se diluyen, se disipan en la tercera fase que empieza alrededor de septiembre del año pasado, que es la ofensiva ucraniana. Esta ofensiva fue de manual, sobre todo porque los ucranianos hicieron una finta de engaño primero hacia el sur occidente, apoyada sobre todo también por los medios de comunicación que ayudaron a incrementar la idea que ese era el esfuerzo principal del ataque ucraniano, cuando el ataque real ocurrió en el extremo opuesto. Ese fue el ataque real ucraniano alrededor de la ciudad de Kharkov. Allí los ucranianos lograron hacer una acumulación de fuerza de 8-1, o sea, 8 veces más hombres y equipo que los que tenían los rusos allí. Primera consideración, serio error de inteligencia ruso. O sea, si usted le acumulan 8 veces equipo frente a sus narices, quiere decir que su inteligencia no le sirve para mucho. Y en segundo lugar, obviamente ante esta superioridad numérica ucraniana, pues la defensa rusa, todo este sector se vino al suelo. Y el resultado fue este. Para septiembre 1, que empieza la ofensiva, los rusos estaban ubicados muy cerca de Kharkov. Para octubre 7, un mes después de la ofensiva, los ucranianos habían tomado todo el sector alrededor de Kharkov. Esa contraofensiva fue bastante bien capitalizada por los ucranianos. Además que después de haber tomado Kharkov y todo este sector oriental, los ucranianos ahora sí van otra vez por la región de Gerson, y los rusos lo que hacen es que entienden que no pueden sostener esta región de Gerson, que lo utilizaban como una cabeza de puente al otro lado del río Dnieper, se retiran de allí, porque lo consideran que militarmente no se puede defender, y más bien fortifican posiciones al otro lado del río Dnieper, en la ribera oriental del río Dnieper. Hasta hoy se ha mantenido este sector sur así. ¿Sí? En resumen de estas tres fases, todo lo que está en azul es la tierra que perdieron los rusos a lo largo de este año. Casi que los rusos vuelven a sus líneas de partida. O sea, en otras palabras, casi que estaríamos diciendo que el esfuerzo de la guerra para los rusos fue en vano. Hay una cuarta fase, que ya es de este 2023, y es intentos de lado y lado por romper el frente. ¿Sí? Tanto los ucranianos como los rusos en este 2023 intentaron atacar sobre todo las líneas de suministro del otro, ¿sí? Mutuamente. Entonces los ucranianos intentaban, sobre todo en el sector de Kharkov, intentaban romper las líneas de suministro rusas en Kremina, en Svatove, en Lysychansk, y los rusos simultáneamente querían romper las líneas de suministro ucranianas en Kupiansk, por ejemplo, esta saliente que los rusos tienen acá, que la han ampliado en los últimos días, ya está muy cerca de Kupiansk, es muy importante porque donde los rusos logren tomar Kupiansk,
y este nudo ferroviario, pues prácticamente que pueden pretender hacer desmoronar todo este sector controlado hoy por ucranianos, controlando Kupiansk. También esta pelea por la ruptura de frente que nos ha llevado, por ejemplo, este es todo el sector oriental, como lo vemos este año ha estado muy, muy, muy dinámico, y sobre todo alrededor de Bakhmut, que es este. Nosotros escuchábamos hace unos días hablar del triunfo ruso en Soledar, en Bakhmut. Bakhmut está prácticamente rodeado, eso es claro, pero Bakhmut y Soledar no tienen una ventaja estratégica para los rusos. Lo que están los rusos detrás más bien es de, por Bakhmut y Soledar, si ahora sí, llegar a Krematorsk, que es otro nudo ferroviario ucraniano, o llegar a Sloviansk, que es otro nudo ferroviario ucraniano, y posiblemente poder, a través del control de esos nudos ferroviarios, poder controlar todo este sector al centro del teatro operacional del oriente ucraniano. Volviendo a Infobae, a los datos de Infobae, estas cifras son bastante conservadoras, incluso en cuanto a bajas rusas, los estadounidenses manejan de entre 150.000 y 200.000 bajas entre muertos y heridos. Lleguemos a un punto intermedio, hablamos de 150.000 bajas rusas, equipo, tanques, vehículos, artillería, eh, misiles. Una cosa importantísima, la gente piensa que la guerra en Ucrania ha sido netamente terrestre y no, vemos la cantidad de aviones que han perdido los rusos, perdón, la cantidad de helicópteros que han perdido los rusos e incluso la cantidad de barcos que han perdido. Recordemos el crucero Moscova, ¿no? Que fue hundido justamente en el Mar Negro. Entonces ha sido una guerra que se ha peleado en tierra, mar y aire, no solamente en tierra. ¿Qué tipo de armamento le ha dado Occidente a Ucrania? En esencia, tanques T-72. En este momento estamos hablando del envío de Abrahams y de Leopard 2, sobre todo el modelo A6 y A7, que los ucranianos van a tardar un poco en familiarizarse con ellos, no van a entrar a operaciones de inmediato. Eh, Artefactos o vehículos aéreos no tripulados, como el caso del Bayraktar turco, muy, muy eficiente en la primera fase. Sistemas de defensa aérea como el S-300, los Patriot, los Manpads, pero sobre todo armamento antitanque como los Javelin, obuses de artillería que sobre todo Estados Unidos le suministró a Ucrania, y los HIMARS. Los HIMARS fueron decisivos para que los ucranianos hubieran podido hacer esa ofensiva que veíamos hace un momento en el mapa. ¿Cuánto ha sido la ayuda? Las cifras más conservadoras como las que maneja Infobae pone a Estados Unidos alrededor de 30.000 millones de dólares. Hay otras fuentes que ponen a Estados Unidos alrededor de 40.000 millones de dólares, 12.000 la Unión Europea, un poco más de 3.000 Alemania. Aquí hay dos cosas, dos consideraciones. Una, por el lado ucraniano, los costos de la guerra se lo están repartiendo varios. Por el lado ruso, solamente Rusia. Aquí la idea es ver cuál bolsillo es más grande y cuál aguanta más. Pero por otro lado también está el tema de la reconstrucción ucraniana, ¿no? Todos estos miles de millones de dólares, cuando la guerra termine, se van a devolver a sus inversores a través de programas de reconstrucción ucraniana. Una cosa importante es que los ucranianos han logrado emplear a fondo sus fuerzas especiales, sobre todo en guerra no convencional, en sabotajes tras las líneas enemigas. Ha sido espectacular el desempeño en este año de las fuerzas especiales ucranianas. Finalmente, ¿qué proyecciones tenemos? Muy seguramente venga una ofensiva rusa dentro de poco, muy seguramente. Eh, Posiblemente me atrevería a decir que en algunos días o en algunas semanas. Y esta ofensiva rusa sugiere en una primera etapa que los rusos van a querer retomar todo este sector de Kharkov perdido en la ofensiva ucraniana y posiblemente empujar, avanzar sus líneas, no solamente en Kharkov, sino en la parte central del teatro oriental de Ucrania. Un segundo posible curso de acción es que los rusos vuelvan a ponerle presión sobre Kiev a partir bien sea de un avance desde Bielorrusia o directamente desde la frontera con Rusia. ¿Por qué? Esto lo veíamos hace un momento, esta cabeza de puente que están sacando aquí los rusos buscan
tomar Kupiansk y con esto hacer desmoronar el suministro ucraniano y por lo tanto la defensa ucraniana de todo este sector. Si toman Liman, también, esta es otra ciudad importante, otro nuevo ferroviario importante, afectaría la logística ucraniana, toda la función de sostenimiento, y al centro la parte de Krematorsk. Por lo tanto, esto es una guerra, al menos en este teatro operacional, es una guerra por nudos ferroviarios y por ver cómo se degradan las capacidades del otro a partir de afectar su función de sostenimiento. Aquí vemos Bakhmut totalmente rodeado, pero como les decía, el objetivo inicial no es Bakhmut, sino llegar a Kramatorsk y de allí a Sloviansk, que como se ve en este mapa, son claramente nudos ferroviarios. Desde la perspectiva ucraniana, ¿qué se quiere? Eh, Aquí viene un tema muy importante y es que los tanques nuevos que se le van a enviar a Ucrania no van a estar operacionalmente hablando listos de inmediato. Los ucranianos tienen que pasar un tiempo mientras se familiarizan con estos sistemas de armas, mientras los pueden poner a punto para la batalla. Si logran los ucranianos aguantar la embestida rusa que se aproxima, eh, muy seguramente los ucranianos quieran contraatacar y este contraataque más factible inicialmente sea por hacer correr todavía más la línea rusa en el teatro alrededor de Kharkov. En una perspectiva mucho más ambiciosa y ya para una segunda contraofensiva ucraniana, y depende de la capacidad de fuerza que logren acumular, seguramente los ucranianos se sientan tentados en el futuro inmediato a tratar de romper estas posiciones rusas en teatro central y tratar de ir por Mariupol, ¿no? Esto les facilitaría mucho, posiblemente un intento de reconquista de la orilla oriental del río Níper y también un intento de reconquista de la península de Crimea. Pero esto es una proyección mucho más a largo plazo. Tal vez lo más inmediato es esto, que si los ucranianos soportan la embestida rusa, puedan hacer una contraofensiva para tratar de desalojar buena parte del sector oriental ucraniano en manos de los rusos. Vamos a ver qué pasa. Este es el balance de esta guerra. Muy interesante, sobre todo ha sido un laboratorio muy eh, oportuno a pesar de las víctimas humanas eh, o de las víctimas en general. Un laboratorio, sin embargo, muy oportuno para entender la mecánica de la guerra moderna y sobre todo ver cómo se ha ido comportando en una perspectiva operacional y en una perspectiva estratégica. Atentos a ver qué ocurre en las próximas semanas y en los próximos meses y sobre todo a ver si los rusos logran consolidar una contraofensiva y cómo Occidente reaccionaría a esta ofensiva rusa. Muchísimas gracias, un gran saludo a todos ustedes y ojalá sigan viendo estos videos.